Buenos días. Hoy vamos a dar inicio al tema número 4. Este es el liderazgo y la motivación. Vamos a hacer la presentación para iniciar la clase. Bien, como les decía anteriormente, la dirección del proceso administrativo, comunicación, liderazgo y motivación. Recuerden que el proceso administrativo tiene 4 fases: la fase de planificación, organización, dirección y control. Cuando hablamos de dirección, tenemos que tomar muy en cuenta que la dirección es un proceso que consiste en no. Sin embargo, la naturaleza de las actividades en una empresa varía mucho según sea la característica de la empresa, si es una empresa comercial, una empresa manufacturera, una empresa pública o una empresa privada. Por lo tanto, la dirección va a depender del recurso humano. También podemos establecer que esa dirección depende, como les decía anteriormente, de los objetivos de la organización, de la competencia de las personas, la proactividad de las personas, la disponibilidad de recursos y otros factores. El proceso de dirección es distinto al proceso de planificación, de organización y de control. Es un eslabón muy principal. ¿Por qué? Porque como todo trabajo exige ejecución. Ejemplo de ello es el liderazgo, la planeación, la organización y el control. Vamos a analizar primeramente lo que es la importancia de la dirección. La función de dirección se relaciona directamente con la manera de alcanzar los objetivos a través de las personas que conforman una organización. Podemos mencionar que por tal motivo la dirección es una función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores. Por lo tanto, la dirección es la forma como el administrador o como el director o como el gerente se relaciona con sus subordinados y con sus jefes también. De allí que para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, deben ser dinamizadas y complementadas por la orientación que debe darse a la persona mediante una comunicación, una capacidad de liderazgo, una motivación adecuada. Por lo tanto, decimos que para dirigir a los subordinados, el administrador debe comunicar, liderar, motivar, dado que no existen empresas sin personas. Y la dirección constituye una de las más complejas funciones administrativas. De allí radica su importancia. Por lo tanto, la dirección implica orientar, ayudar a ejecutar, comunicar, liderar, motivar, es decir, como un proceso interpersonal de relaciones interdependientes. Finalmente, como importancia también podemos destacar que la dirección debe incluir 2 aspectos: guiar y motivar el comportamiento de los subordinados, adecuando los planes y cargos establecidos, y comprender los sentimientos de esos subordinados y los problemas que enfrentan en el trabajo, en su casa, en la pareja, en la calle. Por lo tanto, esos problemas se traducen en planes y acciones completas para ser resueltos bajo la asesoría de la dirección. Elementos de esa dirección. Entre los elementos de la dirección destacan la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, sean planes a corto, mediano o largo plazo, en base a los objetivos que la empresa tiene. También objetivos a corto, mediano plazo, llamados también objetivos operativos, objetivos tácticos y objetivos organizacionales o estratégicos. Otro elemento de la dirección, como les decía anteriormente, es la motivación. Cómo el administrador o como el jefe o como el gerente o como el director motiva a su personal a través de un desempeño laboral,
a través de horas productivas o remuneración, una compensación de tiempo libre para que la pase o menos hora, o una motivación eh, postulándolo para un nuevo cargo o postulándolo para que haga un curso y se capacite. Esa es la motivación. Otro elemento es la guía o conducción, no, también es muy importante, como es esa comunicación, sino más bien de control. Y finalmente, el último elemento y uno de los más importantes es alcanzar las metas de la organización. Metas a corto plazo, metas a largo plazo y metas a mediano plazo. Cuando hablamos de metas nos referimos a cuantificación. Cuántos son las unidades producidas que se van a lanzar al mercado o cuántos son los pares de zapatos que se van a vender en el próximo semestre. Entonces, las metas es muy importante también como elemento de la dirección, porque esas metas de producción están basadas en la planificación y en la organización de la empresa. También podemos mencionar los elementos, perdón, las funciones de la dirección. Entre esas funciones podemos destacar algunas, por ejemplo, ejecutar los planes de acuerdo a lo establecido en la fase de planificación y organización, dirigir las acciones del equipo de trabajo de acuerdo a un plan establecido, delegar actividades en otros, facilitando los recursos que se necesiten para un efectivo uso de esos recursos, mantener un equipo motivado todo el tiempo bajo las circunstancias del dinamismo laboral, comunicar a los miembros cualquier tipo de información en el momento oportuno y que se haga a través de los canales apropiados, en una reunión, en un equipo de trabajo. Otra función de la dirección podemos mencionar, guiar la conducta y los esfuerzos de cada miembro del equipo de trabajo, ayudar a cada miembro a descubrir su potencial y el lugar idóneo dentro de la empresa, mantener un equipo enfocado a las metas de la organización, como se lo dije anteriormente, recordar a las personas que deben conocer, a los trabajadores, que deben conocer cuál es la misión de la empresa, la visión, los valores de la empresa, los principios de la empresa, las políticas de la empresa. Por lo tanto, para ello se debe instaurar una filosofía organizacional de manera que participen todos los trabajadores, ¿verdad? Para que tomen decisiones y se sientan valorados porque son tomados en cuenta. Y finalmente, una función de la dirección es también ser puente o interfaz entre el alto mando directivo y el personal operario en todo momento. Por lo tanto, el administrador es quien está en el centro de esa masa laboral, porque él es quien transmite las inquietudes de los subordinados a los jefes y a su vez transmite a los subordinados la información proactiva de los jefes hacia ellos. Entonces, esos son tres aspectos muy importantes de la dirección, la importancia, los elementos y las funciones. Ahora bien, vamos a analizar qué son los principios de la dirección, cuáles son esos principios de que todo administrador debe conocer cuando dirige una empresa, cuando supervisa una empresa. El primer principio que debe manejar un administrador es de la armonía del objetivo o coordinación de los intereses. Este principio consiste en que la dirección sea eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. Por lo tanto, el director, el administrador o el gerente debe tener muy claro cuáles son sus objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Para eso se traza un plan de ejecución. Entonces, es allí donde el administrador debe esforzarse para poder desarrollar sugerencias y tomar decisiones en cuanto al cumplimiento de esos objetivos, con qué recursos cuenta, monetarios, financieros, tecnológicos, humanos, para poder desarrollar ese principio. Otro principio que el administrador debe manejar es la supervisión directa. La supervisión directa
tiene que ver al apoyo y la comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos planes se realicen con una mayor facilidad, haya confianza con el supervisor y trabaje en equipo, donde cada uno de los miembros tome sus propias responsabilidades. Otro principio es la resolución de conflictos. Este principio indica la necesidad de resolver problemas que surjan dentro de la gestión administrativa a partir del momento en que aparece. Por lo general, puede ser una orden mal dada, un trabajo mal elaborado, un tiempo desfasado de producción. Entonces, ese problema. Y el administrador es quien debe mediar en que no se genere un conflicto mucho mayor. El administrador es el que debe mediar y resolver el conflicto y oír las dos partes para tomar sus propias decisiones. Otro principio es el de la vía jerárquica. Este principio eh, la, al, postula el apoyo y la comunicación que debe haber entre los trabajadores. Por lo tanto, se debe proporcionar el dirigente, debe proporcionar a sus subordinados la ejecución de los planes, debe respetar la jerarquía dentro de la empresa, de tal manera que su trabajo se realice con mayor facilidad y que los trabajadores puedan reconocer en forma inmediata quiénes son sus jefes superiores y pueda acatar sus órdenes. Y el último principio es el principio de la impersonalidad de mando. Este principio se refiere a que la autoridad y su mando surgen como necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Por supuesto, esta autoridad y el mando obedece al posicionamiento de los cargos en el organigrama o en la estructura organizacional. Por lo tanto, esa impersonalidad de mando obedece a las funciones y responsabilidades que tiene el cargo, no la persona. De allí que el mando obedezca a cómo están planteadas sus funciones en el manual de cargos. Estos son los 5 principios de la dirección, los cuales el administrador debe velar que se cumplan a cabalidad. También vamos a analizar lo que se refiere al primer elemento de la dirección, que es la comunicación. Ahora bien, antes de iniciar a hablar de la comunicación, tenemos que tomar en cuenta algunos ejemplos de actividades que lleva a cabo la dirección. Por ejemplo, la dirección se elabora planes y se realizan actividades previstas con ellos. Se organiza un equipo, se realiza una tarea operativa, como montar un automóvil, llenar un formulario, atender a un cliente, leer un libro, revista o periódico de actualización económica, preparar un trabajo para presentarlo en la clase. Eso es dirigir. Por lo tanto, como les decía anteriormente, se requiere de energía humana, El proceso de dirección consume todos los demás tipos de recursos, información, energía, tiempo e instalación. Ahora sí vamos a analizar la primera fase, que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación en la empresa? Es el medio por el cual se transmiten ideas, pensamientos, etc. Es necesario identificar barreras comunicacionales como la forma de comunicarse, la entonación de las palabras, el acento, la forma de decir las palabras. Que esas barreras comunicacionales impiden conseguir los objetivos organizacionales de allí que está o por cualquier medio. Ahora, cuando hablamos de comunicación, tenemos que tomar muy en cuenta que es relevante porque el conducto por el cual se enlazan los integrantes de una empresa busca un propósito común para que haya fluidez de esa información. La actividad de un grupo de trabajo sería imposible sin la comunicación debido a que no se puede llevar a cabo un proceso de coordinación y de cambio. Estos principios a continuación tienen una relación directa con la comunicación porque dentro de la empresa la persona debe conocer cuáles son sus jefes inmediatos, a quién se le debe reportar, cuáles son los subordinados que deben respetar la jerarquía más imperante en la empresa, lo cual se conoce como principio de cadena de mando. Entonces, el primer principio, que la cadena de mando está determinada
por el organigrama, por la posición del cargo dentro del organigrama, inherentes funciones. Entonces decimos que el principio de mando, así el principio de mando es hacia el subalterno y hacia el jefe también. El otro principio es el principio de unidad de mando, ¿verdad? Para mantener una comunicación eficiente, este principio de dos o más personas, o sea que los trabajadores, como les decía anteriormente en clases anteriores, debe tener un solo jefe, una sola autoridad. ¿Para qué? Para evitar eh, eh, por tanto, en el momento que se le imponga la orden o se establezca la orden. Otro principio es la unidad de dirección. En este principio, los subalternos primero han de efectuar una actividad, terminarla y luego empezar otra. Y así no fallar o cometer errores en ambas tareas de tal orden que se persiga finalizarla. Entonces, la unidad de dirección lo que busca es que el trabajador empiece un trabajo y lo termine para iniciar otro trabajo en segunda escala. Otro principio es la delegación versus la descentralización. En cuanto a este principio de delegación, es importante otorgarle atribución a los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan realizar sus tareas con mayor libertad, con un buen tiempo, que posea más control de sus actividades, le dé más importancia a sus actividades y así puedan. Ahora, todos estos principios de delegación, de unidad, cadena de mando, unidad de dirección, delegación versus descentralización, ayudarán a que la comunicación fluya con el fin de evitar fuga de información y con ello las personas puedan mantenerse informadas en la empresa y cuáles son sus respectivas actividades inherentes. Finalmente, podemos decir con respecto a estos principios que el propósito de la comunicación es propiciar el cambio, intervenir en las tareas que se realizan en la organización. La comunicación resulta esencial para lograr difundir las metas y objetivos de la empresa, desarrollar planes, organizar recursos humanos, organizar eventos de manera eficaz y eficiente. Por lo tanto, para que la comunicación sea fluida, se debe seleccionar, desarrollar y evaluar a los integrantes de la organización, así como también motivar y colocar a aquellos trabajadores más proactivos que fomenten un clima organizacional mucho más agradable, una cultura organizacional mucho más fomentable y donde participe todo el personal. De allí que surge el liderazgo y que ese liderazgo pueda controlar el desempeño del mismo. Ahora bien, existen diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación ascendente, como vemos en la figura, de abajo hacia arriba, de los empleados, obreros y técnicos, le informa, se comunica al supervisor sus inquietudes y el supervisor lo comunica al gerente. Se ve una comunicación ascendente, de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cuáles son los medios para utilizar esta comunicación? Las reuniones de trabajo en grupo, los buzones de sugerencias, las encuestas para conocer el clima laboral, los correos electrónicos internos, los memorándum o simplemente la eficiencia en el trabajo asignado. También podemos decir que esta comunicación ascendente fluye desde los subordinados a los superiores y continúa ascendiendo por jerarquía organizativa, quizás hasta llegar a la junta de accionistas. Este tipo de comunicación es uno de los más efectivos, puesto que genera más participación y democratización en los trabajadores, ¿verdad? Que una que sea descendente. A diferencia, en el caso de cuando es una comunicación descendente, de arriba hacia abajo, fluye de las personas con altos niveles jerárquicos hacia los gerentes y de los gerentes hacia los obreros en cuanto a niveles inferiores en la jerarquía organizacional. Otro tipo de comunicación es la cruzada. En esta, fíjense la figura, ¿por qué cruzada? Porque puede ser lateral, ¿verdad? Del gerente de ventas con el gerente de contabilidad, por ejemplo. Pero también puede ser cruzada
de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Puede ser un gerente de comercialización con un obrero de producción. Es una comunicación mucho más sencilla, mucho más coloquial, o de forma conversada. Por lo tanto, esta comunicación cruzada influye el flujo horizontal de información entre las personas con niveles organizacionales iguales o similares y el flujo diagonal, como lo vemos en la figura, entre personas con niveles diferentes que no tienen una relación de dependencia directa entre sí. Por lo tanto, esta comunicación permite acelerar el flujo de trabajo y la comunicación porque no es una comunicación escrita, no es una comunicación de responsabilidad, no es una comunicación que comprometa la función laboral. Y por último, cabe resaltar también que existen diferentes medios de comunicación, como le dije anteriormente, están los orales, los escritos, los cuales algunos pueden ser negativos y positivos. Sin embargo, es importante usarlos en conjunto con tal de que se complemente la eficiencia de ambos y habrá un mayor apoyo visual para lograr que esa comunicación sea efectiva. Ahora bien, finalmente con la clase de hoy, existen, como lo dije anteriormente, barreras comunicacionales. A ello le llamamos principales problemas. Los principales problemas de comunicación que existen en las empresas son las barreras comunicacionales, las cuales influyen constantemente para que la comunicación no se dé de modo eficiente. Entre estas barreras comunicacionales, ¿verdad? Nos encontramos las paradigmáticas. ¿Qué significa esto? Son paradigmáticas por la forma de trabajo que no permite aceptar ninguna sugerencia y genera cualquier ceguera de taller. Por ejemplo, la administración pública es una barrera, ahí hay barreras paradigmáticas, porque los gerentes o los administradores no pueden manipular ninguna información que no venga determinada por nivel público. Por ejemplo, los manuales de organización, no se puede hacer más nada allí, hay que cumplirlo. Los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, los informes de inspección de un organismo del Estado, no se puede hacer nada, solamente cumplirlo, porque no se puede mejorar. Por eso son paradigmáticas, porque es una camisa de fuerza. No se puede hacer ninguna sugerencia y tampoco se puede cambiar las órdenes que establezca esa dirección. Son semánticas porque se da por causa del lenguaje cuando otra persona no entiende lo que se está diciendo, viceversa. Ocurre mucho cuando se emigra a otro país y no se entiende las palabras, aunque signifique lo mismo. ¿Ok? O también la forma de decirlo, o la entonación de decirlo. Entonces, hay esas barreras comunicacionales. Incluso cuando una persona habla un idioma y va a otro país y aprende otro nuevo idioma, y también puede haber una barrera semántica porque no se entiende, quizá por un ceseo o la pronunciación de las palabras. Entonces, esa es una barrera semántica del idioma. Estas son las barreras físicas. Sucede cuando el ambiente físico impide la comunicación, ya sea por distancia, ruido, falta de iluminación, desorden, suciedad. Entonces, no es imposible comunicarse. Por ejemplo, en un mercado es imposible comunicarse de cerca, porque todo el mundo está gritando, todo el mundo está moviéndose para allí y para acá. Es un desorden, un caos. O en un juego de fútbol también es un caos comunicarse. La cuarta barrera son las fisiológicas. Algunas de las partes, cuando alguna de las partes está impedida físicamente para comunicarse, ya sea por algún problema fisiológico o de enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen problemas auditivos o problemas comunicacionales no pueden comunicarse fácilmente con otra persona. O las personas que utilizan señas para comunicarse, lo que vulgarmente llamamos los sordomudos, o si son sordos o son mudos. Entonces, esas son barreras fisiológica de la comunicación. Están las barreras psicológicas cuando una parte no desea comunicarse con la otra. Establece una barrera psicológica que bloquea lo que se está comunicando, de tal manera que no entiende lo que se está diciendo cuando hay un mal compañerismo. Es una barrera psicológica. No me interesa lo que está hablando, no lo voy a poner cuidado, no lo voy a contestar. Entonces hay fricciones de caracteres. Y finalmente las barreras administrativas, la más importante, son aquellas causadas por tipos organizativos donde se bloquea la comunicación y se vuelve burocrática. Cuando queremos que alguien nos dé un documento de nivel superior y entonces es muy difícil llegar a esa persona porque tiene muchos obstáculos, tiene muchas personas para poder llegar a él. Entonces ocurren esas barreras administrativas
o también cuando un documento está mal elaborado y no fue comunicado cómo iba a entregarse ese documento, o cuando una orden debía comunicarse por escrito y se comunicó por oralmente y no hay ninguna evidencia de que se cumpla o no esa orden. Entonces, esas son algunas de las barreras comunicacionales. Con la clase de hoy vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase continuaremos con el liderazgo y continuaremos con la motivación. Le voy a dejar una pregunta tipo foro en la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Ay, no sé qué pasa aquí.